Retornamos en este su informativo comunitario Ecuador en Contacto. Gracias a todas las personas que están pendientes de esta transmisión, que la comparten y que se suscriben a nuestro canal de YouTube Corape Digital TV. Y vamos a hablar un poco sobre el cambio climático. El cambio climático es una de las preocupaciones más fuertes de los ambientalistas, quienes alertan sobre los retos de los gobiernos para hacerle frente. El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo en los patrones climáticos de la Tierra, debido a diversas causas, tanto naturales como humanas. Se ha señalado que la misión de los países para enfrentar el cambio climático es doble. La primera, la mitigación, y la segunda, la adaptación. En términos de mitigación, los países deben tomar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover prácticas sostenibles en sectores claves como la energía, la industria y el transporte. Esto se ha señalado que implica adoptar fuentes de energía renovable, aumentar la eficiencia energética, promover la reforestación y aplicar políticas de conservación ambiental. En cuanto a la adaptación, se ha recomendado a los países que deben fortalecer su capacidad para hacer frente a los impactos actuales y futuros del cambio climático, como la implementación de sistemas de alerta temprana, la construcción de infraestructuras resilientes y la promoción de prácticas agrícolas y de gestión. Vamos en este momento a escuchar a Ivonne Llanes de Acción Ecológica, quien se refiere a este tema, el cambio climático, y también sobre esas acciones que debe poner en práctica el gobierno nacional para hacerle frente a este tema. Vamos de inmediato con este reporte de Rolando Goyes. Corape informa. Qué importante es, bueno, vivimos en una era tecnológica, pero también es tiempo de cuidar el planeta. Efectivamente, desde hace varias décadas somos conscientes de que existen problemas ecológicos que le afectan al planeta, en todas partes. Es decir, hay problemas propios que ocurren en los océanos, por ejemplo, la cantidad de plásticos que se desechan. Tenemos escasez de agua, tenemos aumento de las enfermedades, y por eso es que tenemos que ser conscientes de que ya se sabe cuáles son las soluciones para enfrentar al cambio climático. Y no solamente es un tema de que los ecologistas decimos eso, sino que inclusive los científicos de Naciones Unidas, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, señalan que lo que hay que hacer es dejar de extraer combustibles fósiles y dejar de consumir petróleo, gas, carbón en las distintas actividades productivas de transporte, etcétera, que existen en la humanidad. Ustedes como Acción Ecológica han estado a lo largo de este tiempo también planteando estrategias actuales en los gobiernos que han pasado. Ahora se vienen nuevas elecciones, nuevos mandatos. ¿Qué se debe tomar en cuenta? Recordemos que ya desde el año 2007, Acción Ecológica y muchos otros colectivos en el Ecuador planteábamos la necesidad de dejar el petróleo en el subsuelo, por ejemplo, en el Yasuní, en el bloque ITT. Entonces, ahora estamos justamente después de 10 años de que se haga justicia con los Yasuníes y con 756,000 ecuatorianos y ecuatorianas que firmamos por eso. Vamos a tener la posibilidad el 20 de agosto de que sea efectiva y que podamos efectivamente demostrar al mundo que en el Ecuador los ecuatorianos somos conscientes y que somos no solamente conscientes del cambio climático, sino que además estamos dando pasos certeros y seguros para poder enfrentar esta crisis ecológica que está vinculada justamente a las emisiones de CO2, es decir, a la quema de combustibles fósiles. Un cambio climático que nosotros también los ecuatorianos estamos sintiendo. Hace pocos también estábamos con soles intensos, ahora estamos un día más tranquilo, pero también es consecuencia del cambio climático este efecto invernadero. Claro, bueno, aquí efectivamente en la sierra y en Quito, por ejemplo, hemos vivido unos grados extremos de radiación solar, pero hace pocas semanas vimos cómo en Esmeraldas se estaba inundando una cantidad de barrios y vemos como en la costa se desbordan los ríos y vemos como en la Amazonía cada vez llueve menos. Es decir, el Ecuador ya está sintiendo el cambio climático. No es un tema de que ocurre en Canadá o de que ocurre en África, no. Aquí en el Ecuador usted conversa con los campesinos y dicen que hay menos agua, que se pierden las semillas, que hay menos cosechas. Y obviamente también podemos ver que tenemos, por ejemplo, menos hielo en los nevados. Eso es gravísimo porque vamos a tener poca disponibilidad de agua. Y lo que hacen es entregar el agua a las grandes mineras, a las grandes empresas industriales de exportación, cuando en realidad hay que prelar el agua, es decir, la prelación del agua, que es un derecho humano, de entregar primero al consumo humano, es decir, al consumo de los seres humanos, al consumo para la agricultura, para que los ríos puedan tener su caudal. Es decir, que tenemos que ser conscientes de que, por ejemplo, si es que votamos sí en la consulta popular
para salvar el Yasuní, y si votamos sí en la consulta en Quito para no se realice minería en la zona del noroccidente del Chocó, estaríamos contribuyendo, aunque sea un poco como ecuatorianos, para que se pueda combatir el calentamiento global y de alguna manera ir tomando pasos certeros para disminuir estos impactos que se están dando a nivel global, pero también a nivel del Ecuador. Sí, bien, como lo mencioné también, pero el impacto ya está dado. ¿Cómo frenar de alguna manera lo que estamos viviendo, lo que está causando? Porque el ser humano también es parte de lo que estamos viviendo. Bueno, es muy claro que las políticas públicas también tienen que enfocarse a eso y no enfocarse a solamente mercados de carbono o proyectos de compensación de servicios ambientales de carbono, no. El gobierno tiene que ser consciente que, por ejemplo, si sigue entregando concesiones mineras, ¿qué va a ocurrir? Se va a deforestar. ¿Qué va a ocurrir? Se van a contaminar los ríos de agua dulce y estamos hablando de que hay escasez de agua. También se deforesta la Amazonía, por ejemplo, cuando se abren carreteras, cuando se hacen los pozos petroleros. Y lo que ocurre es que no se reconoce que son los pueblos indígenas los que han conservado esos bosques, porque son aquellos pueblos que viven del bosque, los que les ha interesado durante cientos y miles de años en cuidarlos. Y lo que está ocurriendo es que se está desplazando a esta población porque, claro, avanza la infraestructura petrolera, avanza la infraestructura minera, avanzan las carreteras, avanza la deforestación, y no de la gente pobre, digamos casi siempre esto está vinculado a la gran industria, inclusive la industria maderera. Otra cosa que tiene que haber y que lastimosamente con la pandemia, por ejemplo, hubo una reversión, es que haya un camino hacia la eliminación de los plásticos de un solo uso. Ya recordará usted que ya se iban a eliminar las bolsas plásticas, que se iban a eliminar una serie de productos que contaminan principalmente los ríos y los océanos. Yo creo que las políticas públicas también tienen que avanzar en ese sentido, porque el plástico es un derivado del petróleo. No solamente que se queda en la naturaleza por cientos y miles de años, sino que además implica extraer más petróleo, refinarlo y obtener estos plásticos. Entonces yo creo que esa sería otra medida. Y por supuesto también el consumo individual, ¿no es cierto? Pero eso obviamente es una conciencia propia. Esto tiene que ser un tema colectivo y un tema de políticas públicas. También en los colegios, en la educación, es muy importante que se eduque a los niños y niñas y adolescentes que tenemos que tomar medidas drásticas y también desde niños y jóvenes exigir a los gobiernos locales que se tomen medidas para enfrentar el cambio climático, como es el dejar el petróleo en el subsuelo, como es el disminuir el uso del vehículo particular, como es la disminución del uso de plásticos, inclusive el uso de agrotóxicos en la industria de agricultura. Esos también son derivados del petróleo. Entonces fomentar, por ejemplo, la agricultura orgánica, fomentar la agricultura campesina, familiar. Entonces existen muchas medidas. Pero eso no vamos a esperar que sean los gobiernos los que tomen las decisiones. Hay que exigirles y hay que dar también ejemplos de que podemos hacer eso desde las comunidades, desde las organizaciones. Ahora bien, ¿en qué se basa el gobierno, por ejemplo, cuando menciona que se puede convivir con extracción petrolera, minera y también no se toma en cuenta, por ejemplo, a los pueblos que están en la Amazonía? Bueno, eso es completamente absurdo, ¿no? Porque claro que se puede convivir, pero ¿a qué costo? Usted tiene, por ejemplo, que existen más de 3,000 casos de cáncer en la Amazonía por las actividades de Texaco y existe una cantidad enorme también de nuevos casos después de que se fue Texaco por las actividades petroleras de otras empresas, incluida la de Petroecuador. Por ejemplo, se ha demostrado que los mecheros, que fueron, digamos que la sentencia que fue a favor de 9 niñas, exigía que se eliminen los mecheros, porque se sabe que esos mecheros causan impactos locales, como por ejemplo a la salud de las mujeres principalmente. El 75% de los cánceres que se dan en esa zona se dan en mujeres y esas niñas que pusieron el juicio son conscientes de que ellas tienen altísima probabilidad de tener cáncer en el futuro. Entonces, lo que tienen que hacer el gobierno es entender que claro que se puede vivir, pero muriéndose al lado de los mecheros, con el agua contaminada, es decir, y los pueblos en aislamiento voluntario, claro que pueden vivir con el ruido, pero cada vez tienen que tomar más tiempo en cazar o acercarse a las zonas en donde tienen en el bosque la recolección de la fruta, porque por ejemplo el ruido de la maquinaria en el Yasuní es insoportable, es cercana a la zona en donde viven los pueblos aislados. Entonces, claro que para los ministros
claro que para los funcionarios públicos que no viven al lado, es fácil decir que se puede vivir. Pero claramente si usted le pregunta a un poblador que vive al lado de un mechero en Sucumbíos o Orellana, le va a decir que ellos no pueden irse a otro lado, que esa es su tierra. Y no les queda más remedio que vivir ahí y probablemente morirán pronto de cáncer. Ahora también mencionabas esta consulta, tanto del chocoandino como del ITT, del Yasuní. El gobierno también ha mencionado que dejar de producir petróleo sería un impacto para la economía del país. Bueno, en reiteradas ocasiones, muchas entrevistas de economistas, de personas que trabajan este tema justamente que tiene que ver con la macroeconomía, han demostrado que el ITT representaría tan solo el 1% del PIB. Todas las cifras que presentan el ministro, exministros y los funcionarios vinculados a la empresa petrolera, de alguna razón cada vez inflan las cifras. Ahora están hablando de 16,000 millones de dólares que no han logrado demostrar de dónde sacan esa cifra. Pero si es que uno se pone a pensar que efectivamente es tan solo el 1% del PIB. Si uno se pone a pensar todo el costo de reparación que le costará al Ecuador en términos de reparar los daños que se han causado, ya hay derrames en el ITT. Todo lo que implica la pérdida de biodiversidad, todo lo que implica la pérdida de bosques, todo lo que implica el costo de atención en salud, todo lo que implica la pérdida de pueblos en aislamiento voluntario, porque se está poniendo en riesgo la vida de esa gente. Entonces, si usted se pone y dice vamos a sacrificar digamos la vida de tantos ecuatorianos por el 1% del PIB, sin darse la oportunidad de desarrollar, por ejemplo, economías alternativas que ya existen, vinculados al turismo, vinculados a las artesanías, vinculados a la agricultura. Lo que pasa es que la actividad petrolera y una economía basada en la actividad petrolera crea lo que se llaman economías de enclave, o la enfermedad holandesa también se le conoce, y es no abrir la posibilidad de otras opciones. Usted puede ver lo que está pasando en Venezuela, basta con mirar aquí la cantidad de compañeros, de hermanos venezolanos que han venido, y es el país de América Latina que tiene el mayor número de reservas petroleras. Entonces, no pueden decir que el petróleo, primero en el Ecuador, 50 años de actividad petrolera, ¿qué nos ha traído? Los cantones más empobrecidos en la Amazonía, muerte, destrucción, etcétera. Y en Venezuela, un estado absolutamente colapsado, y es un estado que se supone que es un estado basado en prácticamente la economía petrolera. Entonces, el sacrificar lo que queda del Yasuní para seguir con un modelo de desarrollo que está basado en combustibles fósiles, lo que va a hacer es simplemente continuar con esta espiral de destrucción, continuar con el endeudamiento y continuar con el empobrecimiento, porque el otro día conversaba con una persona y decía es que eso se va a destinar a salud y educación. Le digo, 50 años de actividad petrolera, si usted va a un hospital, ¿tiene salud? Si mira cómo está la educación pública, ¿tiene educación de calidad? Entonces es una gran mentira que el Yasuní, el bloque ITT, nos va a sacar de la pobreza y que vamos a tener acceso a derechos económicos y sociales. Eso simplemente es una propaganda de la industria petrolera porque tienen miedo de que los ecuatorianos, que somos absolutamente conscientes de la importancia del Yasuní, de enfrentar el cambio climático y de las crisis ecológicas, vamos a votar sí al Yasuní porque queremos salvar la parte más biodiversa del mundo y también proteger a los pueblos en aislamiento voluntario y a otros pueblos que también viven en esa zona. ¿Cómo contribuir, para cerrando la letra, cómo contribuir con nosotros como ciudadanos para no frenar totalmente, y no se puede hacerlo de la noche a la mañana, pero contribuir para ir en alguna medida reduciendo este impacto? Bueno, en primer lugar, votar sí en la consulta por el Yasuní, y quienes vivimos en el Cantón Quito, votar sí para que no se siga extrayendo minerales en la zona más bella que tenemos también en Quito, porque uno podría pensar que Quito es lleno de carros y cemento. No, el distrito metropolitano tiene bosques, osos de anteojos, pumas, etcétera. Entonces, yo invitaría a la ciudadanía a votar sí en ambas consultas.
En segundo lugar, yo creo que como ciudadanos es muy importante organizarse en los barrios, organizarse en las comunidades, hasta en los edificios o en los condominios o en las urbanizaciones donde uno vive, por ejemplo, a clasificar la basura, por ejemplo, a que haya arbolado. Ahora ya existe una ordenanza de arbolado aquí en Quito, en donde no se puede construir si es que no se hace una cantidad determinada también de espacios verdes. Habría que también pensar en que los espacios públicos de los parques y eso también sean mantenidos de una manera, digamos, limpia, accesible, que hayan servicios. Por ejemplo, si uno se va aquí al Parque Bicentenario, para ir a un servicio higiénico tiene que caminar por poco y 1 kilómetro. Entonces, y claro, no hay ni dónde guarecerse con estos soles que estábamos hablando ahorita. Entonces, creo que también hay que organizarse para exigir a las autoridades locales que piensen en una conciencia ecológica y en donde pongan en el centro la vida, y no los carros, y no la contaminación, y no los plásticos, y no simplemente los intereses económicos. Estamos a tiempo entonces. Por supuesto, siempre estamos a tiempo, porque si es que uno pensase que ya no hay nada que hacer, entonces ya suicidémonos todos. No, hay mucho que hacer todavía, hay que salvar el planeta y podemos empezar salvando al Yasuní y podemos empezar salvando los últimos bosques que tiene Quito en el noroccidente y empezar a organizarnos justamente para poder avanzar hacia sociedades más armónicas con la naturaleza. A propósito, ¿ustedes han dialogado con algún de los candidatos presidenciales sobre los planes de cuidado ambiental? ¿Ustedes se han reunido, tal vez han podido contribuir con ellos? Bueno, la campaña por el Yasuní está haciendo un monitoreo de medios y ver todas las declaraciones que dan los candidatos a propósito del caso del Yasuní. Se ha visto pues en los memes, memes, no sé cómo se llaman las imágenes que circulan por redes, que el único candidato que se ha manifestado a favor de dejar el petróleo en el subsuelo y votar sí es Yacu Pérez. Y todos los demás están entre que no saben, que sí saben, que repiten el discurso del gobierno, de los petroleros, etcétera. Entonces, por ese caso, podría decir que se sabe que por lo menos ese candidato está a favor de eso. Pero no hemos tenido todavía conversaciones directas, pero esperamos que con los dos finalistas se pueda tener una agenda, porque claro, dicen, pero si solo van a estar pocos meses, van a estar 1 año y medio y tienen que ser responsables, porque si no, ¿para qué están asumiendo la presidencia de la República? ¿No es cierto? Y obviamente también con asambleístas electos una vez que ya se posesionen. Ahora ustedes también como Acción Ecológica, ¿qué otros proyectos tienen? ¿Cuál es parte de su agenda de trabajo para también lo que resta ya de este año? Bueno, Acción Ecológica trabaja diversos temas, ¿no? Trabaja el tema del extractivismo, que es justamente crear conciencia sobre los impactos de la actividad petrolera, minera, pero también trabajamos sobre el tema de la agroindustria, del agronegocio, porque hay mucha expansión, por ejemplo, de cultivos de palma, por sobre bosques. Se talan los bosques y se amplía la frontera de la palma, o también lo que se está haciendo es ampliando las fronteras de cultivos de agroexportación, o también lo que es la agroindustria de la carne, que contamina muchísimo, por ejemplo, Pronaca y todas las plantas de cerdos industriales y pollos industriales que tienen. Ese es un tema también muy grande en el que estamos. Por supuesto, también el tema del cambio climático, de servicios ambientales, y hemos iniciado este año una campaña para hablar no de transiciones energéticas como nos quieren imponer, inclusive desde el Ministerio del Ambiente, sino en lugar de transiciones hablamos de transformaciones desde los pueblos para los pueblos hacia sociedades más justas, más ecológicas y en armonía con la naturaleza. Y también trabajamos otros temas como por ejemplo temas urbanos, temas de represas, de embalses y sus impactos, transgénicos, y trabajamos sobre todo con organizaciones de mujeres en las distintas partes del Ecuador, porque somos las mujeres quienes de alguna manera estamos liderando este camino y las luchas locales, y claro, de la mano de los compañeros, pero las mujeres son las que viven en sus propios cuerpos la contaminación, como le explicaba, por ejemplo, en la Amazonía, pero también en el aumento de la violencia en los territorios, el aumento de la violencia intrafamiliar, cuando, por ejemplo, entran las actividades petroleras, mineras, se crean enclaves en donde se desarrollan prostitución, donde hay alcoholismo. Entonces, las mujeres entendemos perfectamente que eso les afecta directamente en sus cuerpos, en sus familias, en sus hijos. Entonces, eso trabajamos con las mujeres para levantar la voz de ellas. Okay. Queremos agradecer a Ivonne Llanes de Acción Ecológica, con quien hemos dialogado estos minutos, la importancia de
tratar también como seres humanos de ir frenando este cambio climático. También un llamado a los nuevos candidatos presidenciales para trabajar con Acción Ecológica, con otras organizaciones en bien del país. Recordar también de lo que mencionó Ivonne Llanes, que se viene la consulta popular y los ecuatorianos deberán decidir sobre un tema importante que es el cuidado de la naturaleza. Con esto regresamos de estudio, ustedes tienen más. Corape informa. Y el Ecuador se integra, le agradecemos a nuestros compañeros por ese reporte. Ahí estábamos escuchando a Ivonne Llanes de Acción Ecológica, quien señaló que en Ecuador ya se está sintiendo el cambio climático, por lo que es importante hacer conciencia sobre las afectaciones que genera. Habló de tomar acciones como dejar el petróleo en el subsuelo, disminuir el uso de plástico, disminuir el uso de agrotóxicos y fomentar la agricultura orgánica. Llanes también se refirió sobre la consulta por el Yasuní y dijo que todas las cifras que muestra el gobierno serían infladas. Aquí también denunció que se está sacrificando la biodiversidad de esta zona del país. Señaló que es importante votar sí por el Yasuní y el Chocó andino. Llanes también invitó a los barrios a organizarse para exigir a las autoridades locales conciencia ecológica y aseguró que el nuevo presidente del Ecuador debe tener una agenda ambiental al igual que los nuevos legisladores. Amigos y amigas, y con esta información nos vamos a una breve pausa. Al regresar tenemos más noticias para ustedes.